Observen que aquí ya no estamos hablando de la bolsa, esto de la devaluación y la revaluación afecta no solamente particulares y empresas locales de cada país, sino a empresas y particulares extranjeros que tienen inversiones en ese país o a nacionales que tienen inversiones en otros países. Y cuando el tipo de cambio se mueve hacia un lado o hacia el otro, puede ser que le beneficie o puede ser que le perjudique. Cuando ocurren generalmente los países, cuando uno lee, por ejemplo, este libro que yo les recomendé la semana anterior, que se denomina La ventaja competitiva de las naciones, escrito por Michael Porter, uno más o menos entiende cuáles han sido los pasos que han seguido países que han transitado este camino desde el subdesarrollo hasta el desarrollo pleno y hasta la riqueza como nación. Un caso, los casos de análisis más especial vienen, por ejemplo, del análisis del caso japonés o de los tigres asiáticos, especialmente Singapur o Malasia, que pasaron de ser economías subdesarrolladas y en el caso de Japón, una economía totalmente destruida, donde no quedó piedra sobre piedra, donde murieron millones de personas y donde incluso ellos tuvieron que padecer que han sido el único país de la historia que han sufrido el impacto de dos bombas nucleares. Después de ser un país completamente arruinado y devastado, se llegó a convertir en la segunda potencia del mundo, en la segunda potencia mundial en la década de los 80. Cuando uno analiza el tránsito de Japón desde la pobreza hasta la riqueza, uno lo que entiende es que ellos se enfocaron en ser grandes exportadores, porque a través de tener estos superávits comerciales, podrían acumular una gran cantidad de reservas internacionales. Y con estas reservas internacionales, ellos podrían financiar la sofisticación de la economía, podrían financiar el adentrarse en sectores de mayor valor añadido, en sectores que fueran más intensivos en conocimiento, como la electrónica avanzada, como la construcción de maquinaria pesada, como, como la organización y la puesta en marcha de sectores enteros que tuviesen que ver con la química pesada y con los derivados del petróleo y con todos aquellos sectores que fueran complejos, de mayor valor agregado y que por lo tanto pudiesen generar mayor riqueza. Pero ellos comenzaron fue teniendo superávits comerciales monstruosos y con esto fue que financiaron su desarrollo. Pero claro, cuando tenían, al tener estos superávits comerciales tan abultados, que es precisamente el escenario que nosotros tenemos ahora mismo con China, el solo hecho de tener ese gran colchón financiero en la forma de reservas internacionales, esto atrae más capital. ¿Por qué? Porque un inversionista va a la China y ellos entienden que China tiene suficientes reservas internacionales como para ellos poder sacar el capital cuando lo necesiten o cuando les haga falta o cuando más les convenga. Entonces, el dinero atrae dinero. Tener divisas fuertes atrae a más divisas fuertes y en este caso mayor inversión extranjera. Y por lo tanto, la moneda local se revalúa a medida a medida que entran dólares en la economía. Por ley de oferta y demanda, la moneda local se revalúa, gana valor, mientras el dólar, la divisa internacional, se devalúa. Y eso fortalece la economía, genera un círculo virtuoso. Le ocurrió a Japón, le ocurrió al resto de tigres asiáticos y el último en entrar en este círculo virtuoso fue la China, que empezó a transitar ese camino realmente después de la caída del muro de Berlín. Ellos entendieron que en algún momento el sistema comunista totalitario probablemente colapsaría y entonces decidieron mantener la parte política, pero desde el punto de vista económico decidieron acudir al libre mercado y al capitalismo para mantener el statu quo político. Entonces, básicamente es eso. Cuando tienes muchas reservas internacionales, es muy probable que tu moneda se revalúe porque tener esas reservas es un síntoma de fortaleza financiera. Cuando hay escasez de reservas internacionales, de monedas fuertes
en tu banco central es un síntoma de debilidad, y esto generalmente coincide con fuertes momentos de devaluación de la moneda local, y esto lleva al empobrecimiento de todos los agentes de la economía, y por supuesto allí también caen economistas de todos los tipos. Entonces allí, solamente para cerrar este capítulo, superávits comerciales, producto de que las exportaciones son mayores que las importaciones, está en la génesis o en el origen de la riqueza de las naciones. Ocurrió con los Estados Unidos después de justo después durante y después de su separación de Inglaterra. Ocurrió también con Inglaterra entre 1300 y 1400 y 1500. Todas las economías han comenzado el proceso de enriquecerse en base a unas exportaciones que sean mayores a las importaciones, y a partir de allí enfocarse en sectores más intensivos en el conocimiento y en la generación de valor agregado. Estrategias de trading y de inversión en distintos escenarios macroeconómicos. Y aquí, ¿cómo sería una estrategia de trading o de inversión, especialmente de inversión durante una recesión, durante una crisis o durante un cisne negro? Nosotros ya hemos ido dando pincelazos, pero vamos a intentar poner todas las fichas del rompecabezas en su lugar. Durante una recesión, es mejor no tener el dinero bajo el colchón y tenerlo en oro o en una divisa fuerte. Durante una crisis, las crisis son las mejores oportunidades para invertir en bolsa, en empresas con buenos fundamentales que están cotizando a múltiplos que se podrían describir como baratos. Y durante un cisne negro lo tenemos que entender como lo tenemos que entender como una situación casi apocalíptica en la cual la mejor opción sería aprovecharse de empresas en crecimiento que estén cotizando a múltiplos bajos producto de este acontecimiento que es inesperado. Entonces vamos a mirarlo de la siguiente manera. Lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de una recesión, estamos hablando de una cuestión que puede ocurrir a mediano plazo. Mediano plazo lo podríamos denominar como un periodo de tiempo entre 1 y 3 años. Una crisis es una situación de corto plazo, ocurre más o menos de manera imprevista, pero es algo que va teniendo un desarrollo. En cambio, un cisne negro es algo de golpe. Es como, un cisne negro es como que vas caminando por la calle y te cae un piano encima. Eso es un cisne negro. No, es imposible de planificar, no lo viste llegar, no estaba dentro de tus análisis, pero ocurre y te mata. Un cisne negro es algo completamente imprevisto. Una crisis es algo que uno más o menos va visualizando y uno se puede ir acomodando, y una recesión es algo que se ocurre a mediano o incluso hacia el largo plazo. Vamos a intentar entender cómo podríamos primero intentarnos beneficiar de una recesión, que es algo a largo plazo, ¿vale? Para esto voy a hacer dibujillos. Entonces, voy a intentar hacer una representación del ciclo económico. El ciclo económico, eh, ciclos de expansión hacia arriba, ciclos de contracción hacia abajo, después otro ciclo de expansión hacia arriba y después otro ciclo de contracción hacia abajo. Pero en algunos momentos, algunos elementos de la economía se combinan y ya no es una contracción al uso, sino que se convierte en una recesión, es decir, en una caída mucho más profunda de la economía. Aquí la economía un poco amortigua el golpe, y esto es lo que se conocería como un soft landing. Y aquí una recesión sería algo más parecido a un hard landing, un aterrizaje forzoso de la economía,
como si un avión tuviese que aterrizar porque se ha quedado sin gasolina. Esto sería una recesión. Una depresión sería una caída en vertical de la economía. Esto sería una depresión, que fue lo que ocurrió en la década de los 30 en el mundo y especialmente en los Estados Unidos. Con lo que ocurrió con el COVID-19 en el año 2020, este movimiento vertical y rápido en la economía es lo que se quería evitar. La recesión ocurrió especialmente durante el segundo y el tercer trimestre. Ya América se recuperó a partir del cuarto trimestre, pero lo que se intentaba evitar era una depresión, porque en la depresión es la pérdida, la quiebra de millones de empresas y de millones de empleos. En la depresión, más o menos todo el mundo está torombolo, pero se evita la destrucción de miles de empresas y de millones de empleos.